familia en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en una escena muy tétrica, muy trágica. Hay personas que están saliendo del velatorio y normalmente la actitud que tomamos cuando alguien sale, cuando vemos que sale toda la caravana de aquellos familiares de una persona que falleció, si te unes a eso, lo tienes que hacer con mucho respeto. Imaginemos que estamos incorporándonos a una caravana en donde hay una persona evidentemente que ha fallecido, y sus familiares, o quizá pudiera ser algunos amigos, no lo sabemos, son personas desconocidas, van cargando el féretro. De pronto vemos, y cuando miramos bien, hay una mujer que está llorando desconsolada. Por la edad que tiene y por lo que hemos escuchado, es muy probable que sea la mamá del joven que están sepultando, que están a punto de sepultar. De hecho, cuando investigas e indagas un poquito más, te acabas de dar cuenta que esa mujer acaba de perder a su esposo hace tiempo. Entonces ya no le queda familia. Por eso es que ves a una mujer llorando, desconsolada, desconcertada. Y es muy lamentable ver una escena muy similar, porque si acaso le quedaran lágrimas, la mujer lloraría. Si le quedara fe, la mujer oraría. Pero como no queda ya ninguna de esas dos cosas, no queda más que ver la escena de una mujer quebrantada, llorando por la partida de su único hijo. De pronto alguien se acerca y le dice a la mujer: no llores. Ay, neta, no llores. Es como cuando me dicen: estoy preocupado. No te preocupes. Creo que son las peores palabras que alguien puede decir en un funeral. No podemos decir quizá lo siento, porque si eres como yo, a lo mejor vas a decir: no es cierto, no sabes lo que estoy sintiendo. Son palabras que pueden ser crueles en el momento más inoportuno. No llores, le dice este hombre. Qué inapropiado momento para decirle que no llore. Pero de pronto, antes de que preguntáramos, y mientras estamos juzgando un poquito las ocurrencias de este hombre, de pronto se le ocurre pararse enfrente del féretro y decir: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué? O sea, ya es mucho. Qué falta de respeto. ¿Cómo a alguien se le ocurre decir no llores y después se le ocurre? Espérense, algo pasó. Porque mientras estamos cuestionándonos las palabras de este hombre, se oye algo en el ataúd y hay un ruido. Y entonces los que van cargando el féretro se tienen que detener, tienen que bajarlo, y entonces la persona, el joven que estaba muerto, entonces resucita. Bueno, esto no es un episodio de ninguna serie. Esto está justamente en Lucas 7:14. Y dice, si lo tenemos en las pantallas, dice: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: ¿quién lo dijo? ¿Quién acaso fue el que lo dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. A ver, vamos a leerlo detenidamente, despacio, despacio, despacio. Otra vez el versículo anterior. Entonces, léelo conmigo. Se incorporó el que había, lo tienes acá, ¿me ayudas a leer? El que había muerto y comenzó a hablar. Algo no cuadra, porque no tiene sentido, porque los muertos no se levantan, los muertos no hablan, los muertos no dejan su féretro, a menos y solamente a menos que Jesús esté presente. Porque cuando Jesús está presente, cualquier cosa puede ocurrir. Preguntémoslo entonces a Jairo. Jairo está en su casa, llega a su casa y justo se acaban de ir a comprar el pan de dulce, porque le acaban de dar la noticia que su hija acaba de morir. Ya está la olla del café, empiezan los invitados, se empiezan a acercar, y como lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando llegamos a un funeral y no conocemos bien a la persona, somos un poco ajenos, pasamos como: sí, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Pasamos con mucho respeto, ¿cierto? Y tomamos una cara de seriedad, porque tenemos que ser solidarios con las personas que están pasando ese luto, ese dolor. No entramos
bromeando, no entramos riéndonos, porque por respeto mantenemos una postura de ecuanimidad, de tranquilidad. Y normalmente llegamos, permiso, buenas tardes, y nos quedamos así, hablamos en voz bajita. Pero de pronto llega un hombre que hace algo que no tiene sentido, porque normalmente cuando estamos en el funeral solemos hablar de la persona que está en el féretro. Decimos, qué joven era, qué tan buena persona era, ¿te acuerdas? Y empezamos a contar anécdotas, pero nadie habla con la persona que ha fallecido. Al menos lo hacemos lamentándonos quizá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Pero nadie lo debería de hacer en serio. Pero este hombre otra vez se acerca y le dice a esta niña, muchacha, levántate. Lucas 8:54. Y antes que pudieran entender lo que está pasando, en el momento en el que alguien empieza a sorprenderse y va a contarles a los demás, cuando regresa la niña ya se está comiendo. El funeral se tuvo que cancelar, como quiera tuvieron que repartir el pan de dulce, el café, pero ya no había un funeral que celebrar. Todo se cancela, porque cuando Jesús llega a un funeral, todo puede pasar. Marta a lo mejor tiene otra perspectiva, porque Marta era del círculo más cercano de Jesús, junto con su hermano Lázaro. A lo mejor podemos pensar que Marta estuvo esperando que Jesús llegara a sanar a Lázaro, pero como la mayoría de los que estamos aquí sabemos, no sucedió. Era su mejor amigo. Bueno, al menos si se complica, Jesús, oye, no seas mal amigo, pues aunque sea un mensajito, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? Pero ni eso. A lo mejor Marta, después de que avisó a Jesús de que su hermano estaba muy grave, esperando ver a Jesús, a lo mejor se asomaba a todas las ventanas y decía, ahí viene, ahí viene. Ah, no, es otra persona. Ya viene, Jesús debe venir. A ver, vamos a pensar. Jesús sanó a un leproso que casi no conocía. Jesús sanó a un ciego que se encontró en la calle. Jesús ya había hecho muchos milagros y había sanado a mucha gente anteriormente que casi ni conocía. Obviamente va a venir con sus amigos, porque Jesús no es un mal amigo. Si algo es Jesús, es un buen amigo, y Jesús no me puede fallar. Yo ya le mandé mensaje, yo ya le pedí, yo ya le oré, yo ya le dije que viniera, pero híjole, no llega. Entonces sucede lo ya leído por la mayoría de nosotros en la Biblia. Lázaro muere. Bueno, pues a lo mejor cuando llegue, pues vamos a estar recibiéndolo y le vamos a avisar que falleció, pero pues ya pasó el tiempo que normalmente alguien tarda en llegar cuando le avisamos. Ya es el segundo día, Jesús no llega. Es el tercer día, Jesús tampoco llega. Son 4 días y a lo lejos, en medio del desierto, y como en las películas, cuando se ve hasta un mito saliendo del piso, ándale, ahora sí. Yo esperaba que Jesús preguntara acerca de su amigo y no sucedió. Cuando se agravó pensé que a lo mejor iba a mandar a alguien a preguntar cómo estaría. Jamás preguntó. Yo esperaría que cuando se enteró que murió, a lo mejor se iba a apresurar a llegar. Bueno, a lo mejor iba a llegar a ayudar a recogernos, a acomodar las mesas, a despedir a la familia, a acomodar las sillas, a ponerlas en su lugar. Pero ya 4 días, ¿ya para qué? Y entonces leemos la declaración en Juan 11:21. Señor, le dice Marta, si hubieras estado aquí, lo confronta, mi hermano no habría muerto. Estas palabras están cargadas de mucho dolor. En estas palabras hay desilusión. El único hombre que podría haber hecho algo, simplemente no lo hizo. Y creo que María y Marta merecen una explicación, porque Jesús es amigo de ellos. Él venía todos los fines de semana, comíamos juntos, le contamos nuestros secretos, éramos amigos secretos, íntimos de Jesús, y Jesús no llegó. Bueno, seguramente
hay reclamo porque Lázaro era su amigo, éramos como de la familia. ¿Acaso no sabe Jesús lo que se debe hacer en estos casos? Bueno, a veces estas declaraciones son las mismas que hacemos nosotros muchas veces, porque le decimos: Señor, si hubieras hecho lo que te correspondería o lo que te correspondía, mi familiar habría sobrevivido. Señor, si hubieras hecho lo correcto, Señor, mi bebé o mi familiar, mi tío estaría con vida. Señor, solamente si hubieras escuchado mi súplica, tendría a quien abrazar en Navidad. Y la verdad es que la muerte y el sepulcro, amigos, descubre nuestra visión acerca de Dios. Cuando nos encontramos en un momento de dolor tan profundo como el de la muerte de alguien, es cuando se descubre la visión de cada uno de nosotros acerca de quién es Dios, y a la vez se desafía nuestra fe. Porque por alguna razón los seres humanos en su mayoría interpretamos la muerte, la presencia de la muerte, como la ausencia de Dios. ¿Por qué pensaríamos que un cuerpo que no recibe la sanidad es porque Dios no está cerca? ¿La sanidad será la única forma en la que Dios demuestre su presencia? Pero ¿sabes qué? Cuando hay queja también hay esperanza. Cuando nosotros llegamos a Jesús, a lo mejor con queja, con muchas preguntas, Jesús llega con palabras de esperanza, de tranquilidad, palabras que traen paz. Jesús no levantó a los muertos para el bien de ellos mismos, los levantó para el testimonio de los que estaban viendo ahí afuera del sepulcro. Lo que sucedió con la viuda de Naín, el resucitar a ese joven, no era tanto para beneficiar a él, aunque obviamente él fue el más beneficiado, pero fue para que la fe de los que están ahí aumentara todavía más. En el caso de Jairo, qué bueno que una niña con toda la vida por delante pudo resucitar y tener oportunidades de vivir, pero Jesús sabía el impacto que eso iba a tener en las personas que estaban alrededor. Así que cuando Jesús le dice en el versículo 43, y le llama y le dice: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Es una voz, yo quiero imaginarme la voz de Jesús. No sé si te has puesto a pensar en cómo sonaría la voz de Jesús. No sé, una voz muy natural, como de alguien de 30 años, 32 años quizás. Y de pronto, con autoridad, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, imagínate, después de que habla con Marta y María, cada una le empieza a preguntar, él les da palabras de esperanza, pero entonces él se dirige. Y como que a Jesús le gusta mucho hablarle a los muertos, porque cuando están frente al sepulcro, después de haber orado a su padre, le dice: Lázaro, ven fuera. Y todos quedaron quietos, esperando qué iba a pasar. Todos quietos, menos Lázaro. Y mientras todos estaban tranquilos, con la misma cara con la que estás viendo tú, Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, yo creo que empezó a escuchar el corazón de Lázaro. Pum, 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 pum. Había tal quietud que el corazón se alcanzaba a escuchar. Pum, 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 pum. A lo mejor sería una escena de película de terror ver una momia levantándose y salir así, pero no fue así, porque la cara y la respuesta de las personas que vieron esa escena no fue de terror, fue de esperanza. Jesucristo es experto en hacer las cosas así, en traer vida a lo que ya se había muerto, en hablar vida a lo que parecía que estaba inerte. Espérense, vamos a preguntarle a Juan bien lo que pasó. Juan, el mismo capítulo, versículo 44, dice así: el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo es posible que alguien amarrado de las manos y de los pies salga? Tuvo que salir así, ¿sí o no?
Y entonces inmediatamente corrieron. Dijeron: Lázaro. Cuando abrieron la tumba tenían miedo de que apestara, y evidentemente por ahí hay un dicho que el arrimado y el muerto a los 3 días. Y eran 4. Lázaro apestaba. Pero en ese momento esa peste se fue porque empezó a haber vida otra vez. Y entonces encontramos otra vez versículos que parece que no tienen sentido, porque dice: y el que había muerto salió. ¿Cómo es posible que un muerto salga? La Biblia a veces nos sorprende con versículos así. Pero ¿qué clase de Dios tenemos? Bueno, solamente el Dios que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ese es el Dios que tú tienes. Un Dios que tiene acceso, que puede dar la vida y que también la puede quitar. Esa misma voz que despertó al hijo de la viuda de Naín y que le dijo: joven, a ti te digo. Esa misma voz que sonó diciéndole: muchacha, levántate, a la hija de Jairo. Y esa misma voz que le dijo: Lázaro, ven fuera. Es la misma voz que te está hablando a ti para traerte a vida otra vez. Es la misma voz que tú escuchas cuando vas en intimidad con Él. Y ese sonido de muerte queda opacado por la voz de mayor autoridad que ha existido en todo el universo, de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa voz de autoridad es la que tienes la oportunidad de escuchar todos los días, si tú quieres. No cada domingo, todos los días. Esa voz que te dice: levántate. Llegamos a los últimos capítulos de los evangelios y está María, la madre de Santiago y de José, y está María Magdalena, y han venido a untar con óleos tibios el frío cuerpo de Jesús y decir adiós al único hombre que al parecer fue el que les dio vida a sus esperanzas. Por eso lo amaban tanto. Bueno, ellas habían escuchado lo que Jesús había dicho acerca de su resurrección, pero bueno, pues vimos cómo murió, vimos dónde lo sepultaron. Si algo puedo hacer para Jesús, es acaso tener cuidado y untarlo con aceite aromático. Y las mujeres pensaban que estaban solas, pero no era así. Dios sabía, y Dios le encanta sorprendernos, porque en Mateo 28:2 dice: un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Quiero preguntarte por qué el ángel movió la piedra. ¿Para qué hizo rodar la piedra? ¿Para Jesús? La cara de todos es igual. Que no me mire. No. ¿Necesitaba Dios ayuda acaso? El vencedor de la muerte estaba debilitado ante un obstáculo como una piedra. Una piedra iba a estorbar a aquel que estaba resucitando de los muertos, ¿no? ¿Por qué quitaron la piedra? Porque el ángel tuvo que bajar y mover la piedra si Jesús ya no estaba ahí. ¿Sabes por qué? Para que las mujeres que llegaron vieran la tumba que estaba vacía. Y a veces Dios tiene que obrar de esa manera. Él no tiene por qué demostrarte nada, pero te va a regalar milagros para que recuerdes que tienes un Dios que está vivo. Dios no tiene que dar evidencia que Él existe, porque Él sabe que tú sabes que Él es real. Pero de vez en cuando le va a gustar sorprenderte, remover algunas piedras, darte como regalo milagros para que tú digas: ah, sí, la tumba está vacía. Las palabras que Él dice nos dan comprobación de todo eso, porque después en el siguiente versículo 6, el ángel les dice: miren, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. ¿Para qué movió la piedra? Para que las mujeres vieran el lugar donde habían puesto a Jesús. Para eso, nada más. Para que las mujeres pudieran ver que Jesús ya no estaba ahí.
La piedra no fue removida obviamente para que Jesús pudiera salir, porque Jesús ya no estaba, sino para aquellas mujeres, para que esas mujeres pudieran mirar adentro. Filipenses 3:10 dice en la Biblia: lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Y esto me ha quemado en lo profundo. Dice: y de experimentar el poder de su resurrección. Cuando estamos en Cristo, milagros como estos, situaciones económicas, de enfermedad, de crisis en tu trabajo, de crisis en tu familia, es la oportunidad para que tú puedas experimentar el poder de su resurrección y de tener parte en sus sufrimientos, para que pueda ser semejante a Él. ¿En qué? En su muerte. Pablo lo tenía bien claro, y Pablo sabía que él tenía un buen testimonio que contar. Él podría haber hablado y decir: no, bueno, cuando yo conocí a Jesús, ya les conté que Él me habló directamente. No, él decía: todos los días quiero experimentar el poder de la resurrección de Jesús en mi vida, porque cuando padezco, entonces estoy muriendo y estoy siendo semejante a Él. El poder de su resurrección. Y hay una declaración que te quiero compartir que me encanta. Porque una vez que Jesús fue sepultado, el Padre hizo su mayor obra. Habló al cuerpo muerto de su Hijo encarnado. Llamó a la rosa de Sarón a levantar su cabeza. Al león de la tribu de Judá a dar su mayor rugido. Al alfa y al omega a ser el principio de la vida y el final de la tumba. Por eso es que Jesús está vivo, porque recibió la orden del Padre celestial y a través del poder del Espíritu Santo volvió a vivir. Eso es lo que hoy la mayoría de la gente en el mundo está recordando, pero no está entendiendo. Pero tú lo estás entendiendo. Y es algo que no se queda una vez al año, es algo que todos los días experimentamos. El poder de la resurrección en Cristo operando en nosotros. Y eso va a hacer que cuando pases sufrimientos entiendas que estás siendo semejante a Cristo. Para que cuando Él te llame a vida, y si tu familia parecía muerta, experimentes cómo el Señor llama a vida. Si tus emociones, tus sentimientos, tu corazón estaba ya roto, despedazado y como muerto, es para que experimentes el poder de su resurrección y te traiga vida otra vez. Por eso es que dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y todo está hecho nuevo. Ese es el poder de la resurrección. Mateo 28:7 dice: luego vayan pronto a decirles a todos, y todos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes, ahí lo verán. Entonces, ¿qué hacemos con esta información que tenemos? ¿Qué hacemos con la información que tenemos de que Jesús está vivo? El trabajo que nos toca hacer es ir pronto a decirles a todos que Él se ha levantado de entre los muertos. Después de la resurrección de Jesús, a lo mejor los opositores de Jesús estaban buscando callar a los discípulos, porque cuando ellos recibieron esta instrucción, ¿tú crees que dijeron: bueno, vamos a publicarlo en Twitter para que la gente se entere, se haga viral? Ellos empezaron a gritar: Él está vivo, Él está vivo, Jesús está vivo. Y empezaron a gritar por las calles: Él está vivo, Él está vivo. Imagínate los opositores de Jesús buscando cómo los callamos. Bueno, vamos a ver la tumba, a lo mejor en la tumba, si tenemos un cadáver, los podemos contradecir. Pero ¿sabes por qué no los pudieron contradecir? Porque no había ningún cadáver, porque Jesucristo había resucitado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Jesús había resucitado y no había ningún cadáver que pudiera demostrar lo contrario. Así que los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús y los jóvenes de esta iglesia tenemos continuamente que anunciar que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Los que estamos aquí necesitamos experimentar el poder de su resurrección. Así que como Jesús le dijo al joven: levántate, y a esa muchacha: levántate, yo te quiero pedir que te levantes. Por supuesto, mi tono de voz, mis palabras, la forma en la que hablo jamás se va a comparar
a la forma en la que Jesús está llamando a tu vida y a la forma en la que Jesús te habla. Así que hoy vamos a hacer algo, vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar a Jesús. Por favor, todos. Normalmente cuando hablamos, cuando oramos, estamos hablando, pero hoy escucha en tu interior, porque Dios habla el lenguaje del corazón y Dios a tu corazón estará diciendo: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate, levántate, levántate. Escuchemos a Jesús.